días a todos y a todas. Si les parece, por aquello de la puntualidad, vamos a dar comienzo a este acto. Aprovechando que estamos por aquí, yo esta mañana lo primero que hice fue acercarme aquí a la catedral, a la iglesia, y pedirle por favor que no lloviera. También le pedí por favor que el sol no brillara tanto. Esperemos que me haga caso y nos mantengamos ahora un poco así fresquitos, pero sin que el sol nos moleste. Bueno, sin más, lo primero es trasladarles un saludo muy fraternal de la Unión Insular de Gran Canaria, agradeciendo de antemano, por un lado, a las personas, a los compañeros y compañeras que han hecho posible la organización de este acto, y también, como no, agradecer a todos ustedes que compartan con nosotros este acto, que compartan con nosotros también y con los secretarios generales de las dos organizaciones sindicales de Canarias, Comisiones Obreras y UGT, Inocencio González Tosco y Manuel Navarro Ramos, y también que compartan con nosotros los representantes de las dos confederaciones a nivel estatal, al que le damos una calurosa bienvenida a nuestra tierra, agradeciéndole de antemano este pequeño saltito que han tenido de venir aquí a Canarias para explicar y contarnos qué es eso de la nueva reforma laboral, cómo se está produciendo, que de hecho ya se está produciendo cosas, y en qué consiste la propia reforma laboral. Si hacemos una pequeña memoria, digamos una pequeña historia hoy. Siempre he sido pequeña, pero aquí me parece que me veo grande, o al revés. No sé si me oyen bien así. Sí. Vale, perfecto. Soy yo entonces. Vale, gracias. Quería hacer una pequeña reflexión, porque haciendo un poquito de memoria y un poquito de... repasando la historia de la democracia en este país, ha habido grandes reformas laborales, pero prácticamente todas, o yo diría que casi todas, la del año 1984, la de 1992, la de 2002, la de 2010, la de 2012, todas se aprobaron sin consenso. Todas se aprobaron sin contar con nosotras y nosotros, con las organizaciones sindicales. Todas ellas tienen unas cosas en común. Primero, recortaron derechos. Segundo, modificaron las condiciones de trabajo de la gente trabajadora. Y todas también fueron contestadas de forma contundente por nosotras y nosotros, por las organizaciones sindicales, con grandes huelgas generales. La última, la de 2012, con 2 en el mismo año. Recuerden que esta reforma se aprobó en febrero, pues en ese año le convocamos al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy por esa agresiva y brutal reforma, 2 huelgas generales. Reforma que hoy día es el germen de la situación que padecemos en este país, de precariedad, de temporalidad, de desigualdad, de exclusión social, de pobreza. Pero esta nueva reforma laboral cambia la mirada. En mi opinión, es un cambio de paradigma. E incluso es más un deseo que el farol, que le voy a decir, casi pudiera ser el inicio de un pacto social, donde por primera vez en democracia se nos tienen en cuenta a las organizaciones sindicales, a Comisiones Obreras y a la Unión General de Trabajadores. Por primera vez recuperamos derechos. Por primera vez mejoramos las condiciones de la gente trabajadora, las más vulnerables, que son los trabajadores y las trabajadoras que menos cobran, las personas jóvenes y las mujeres de este país. Por primera vez también recuperamos el equilibrio en el mundo del trabajo, en la empresa, a través de la negociación colectiva, porque por primera vez se nos tiene en cuenta. Por primera vez tenemos un consenso en el diálogo social con los agentes sociales y el gobierno. La subida del salario mínimo interprofesional, la aprobación de esta reforma laboral. No olvidemos que esto no es un inicio. No olvidemos que desde 2018 las organizaciones sindicales aquí presentes hemos tenido mucho que ver con la derogación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que era aquello que aprobó el PP, de que se podía hacer un despido objetivo en las empresas por baja de incapacidad temporal. Pero tampoco olvidemos la modificación de las legislaciones en los planes de igualdad, en las leyes de retribución de igual salario,
los permisos igualitarios, tampoco nos olvidemos de la ley del control de la jornada, la ley Riders, eso de las plataformas que es el mundo de la selva para controlar y regular, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que esta reforma laboral no es una cosa nueva que hayamos hecho, viene el desarrollo de un trabajo previo en estos 2 años. Y es verdad que esta reforma laboral nos coloca en esa senda, en una buena senda y en una hoja de ruta que, en mi opinión, mejora para mejorar y para seguir luchando para recuperar esos derechos arrebatados que nos robaron con la excusa de la crisis anterior. No vamos a renunciar, lo vamos a decir alto y claro, no vamos a renunciar a esos derechos que todavía nos han quedado. Lo volvemos a decir a los distintos gobiernos, desde Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, vamos a seguir luchando para en este país seguir recuperando derechos, salud, trabajo decente, salud y seguridad. Voy terminando con una frase que a mí siempre me ha gustado de Marx, no el de los hermanos Marx, sino Karl Marx, que decía: los filósofos interpretan el mundo de varios modos, pero la cuestión es cambiarlo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y eso es lo que hacemos las organizaciones sindicales, mejorando la vida de la gente, no solamente de la clase trabajadora, que también. Porque no olvidemos, y quiero recordarlo, que derogamos también la reforma de 2013 de las pensiones. Bueno, quiero darle la palabra, ya me callo, le di la palabra a los compañeros a los que venimos a escuchar, que nos cuenten lo que supone, aunque ya sabemos que lo que supone la nueva reforma laboral, pero queremos escucharlo de la mano de los representantes sindicales. A mí me toca dar la palabra al secretario general de la Unión General de Trabajadores de Canarias, a Manolo Navarro Ramos. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Creo que al final el objetivo de llenar esta plaza, que ya no era poco, se ha conseguido. En fin, aquí estamos presentes delegados y delegadas de las 2 organizaciones sindicales más representativas, tanto a nivel estatal como en Canarias. Un agradecimiento tanto a Agustín como a Mariano, 2 representantes de las comisiones ejecutivas confederales de comisiones y UGT, y que además le hemos reservado el tiempo suficiente por 2 cuestiones. Primero, por el reconocimiento al gran trabajo que se ha hecho en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito de la mesa de diálogo social, para alcanzar una reforma histórica, que ya adelanto que no será la última ni la única, que todavía queda camino por recorrer, pero que esto había que cerrarlo. Y nos hemos dedicado a ello, a cerrar una reforma porque era necesaria, porque era justa, y porque además la confrontación para su aplicación, o eliminar o disminuir esa confrontación, pasaba también porque la patronal se mantuviese en la mesa hasta el último minuto. La convalidación parlamentaria de la misma fue lo que fue, y yo no voy a gastar ni un segundo en ello. Lo que sí que digo es que ahora está publicada, pero lo que está publicado hay que ponerlo en los centros de trabajo, hay que ponerlo en el tejido laboral, en la realidad laboral de este país, de cada comunidad autónoma, pero aquí que estamos delegados y delegadas de comisiones y de UGT, en un territorio, en una comunidad autónoma, como Canarias, que tampoco me voy a extender porque lo sabemos, una comunidad autónoma que, por desgracia, en todos aquellos elementos que nos definen como comunidad autónoma y que afectan a la familia, a la sociedad, a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad autónoma, por desgracia estamos a la cola en muchos de los factores. Esta reforma laboral, el esfuerzo que se ha hecho, hay que materializarla, porque se lo debemos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad. Para eso es necesario explicar, interiorizar la misma,
Hay que romper con muchos hábitos empresariales que de alguna u otra manera también nos han condicionado nuestra acción sindical. Ahora hay que ponerse en pie, hay que ponerse manos a la obra, centro a centro, denunciar incumplimientos. Sabemos que hay un periodo transitorio de 3 meses, pero 3 meses acaban el 31 de marzo. El trabajo empieza, o tenía que haber empezado desde el 31 de diciembre, y de hecho ya los datos en materia de contratación laboral del mes de enero, ya con la reforma laboral plenamente vigente, ha evolucionado tímidamente todavía. Queda mucho por hacer, pero ya hemos alcanzado que del total de las contrataciones de este país, también aquí en Canarias, el 15% de las mismas que se producen en ese mes ya sean con contratos o ya son con contratos de carácter indefinido. Hay 3 pilares en esta reforma que no empiezan hace 7 meses. Ya en el año 2018 habíamos avanzado algunas de estas cuestiones. Es verdad que aquello no llegó a buen puerto, pero es cierto que comenzamos a negociar para alcanzar este acuerdo en el mes de septiembre con 3 objetivos principales. Después se incorporó otro elemento que también nosotros entendimos necesario. Lo primero, reequilibrar las fuerzas en materia de negociación colectiva. No podíamos seguir teniendo una normativa laboral plenamente vigente donde estaba escorada absolutamente hacia la patronal. Cada vez que denunciábamos un convenio colectivo, compañeros y compañeras, teníamos la espada de Damocles sobre esa comisión negociadora, sobre los sindicatos, porque la patronal muchas veces no negociaba. La patronal se limitaba muchas veces a dejar transcurrir el tiempo sin poner propuestas de acuerdo sobre la mesa, porque sabía que en un año, en cualquier caso y por prórroga y acuerdo de las 2 partes, en 2, el convenio colectivo perdía su ultraactividad. Hemos conseguido que un convenio colectivo que se denuncia en estos momentos, y hasta que no haya uno que lo sustituye, mantiene todas sus capacidades de cualquier índole, tanto las obligacionales como las retributivas. Y eso facilita y tranquiliza muchísimo. Y además obliga a las patronales a evitar conflictos poniendo propuestas que sean mínimamente consideradas por la otra parte. Aquí resalto básicamente 2 movilizaciones sectoriales importantes. Convenio de la hostelería de Las Palmas. Estamos en conflicto precisamente por lo que acabo de decir, porque no se pone por las patronales una propuesta en materia retributiva que permita al menos alcanzar un acuerdo y no perder capacidad salarial en un año con una inflación histórica del 6,5%. Claro que nos tenemos que movilizar. Convenio colectivo, también del comercio. Un convenio colectivo que, curiosamente, ya todas las categorías cobran lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el salario mínimo interprofesional ha topado todas las categorías arriba. Fíjense de qué tipo de convenio colectivo estamos hablando. No quiero dejar fuera a otros sectores o a otros sectores, bien digo, la movilización ya de muchos meses de correo, de nuestros servicios postales. Y más dificultades que también tenemos en materia de condiciones laborales y de inicio de movilizaciones. No quiero extenderme en detallar una a una, porque seguramente me dejaré algún ámbito de conflicto detrás. Como les decía, el otro elemento era las cloacas de la precariedad. La reforma del 2012 permitía todo tipo de precariedad, basándose el negocio en reducir salarios, en descolgarse de convenios colectivos de empresas sectoriales para utilizarlos de empresas para devaluar condiciones, especialmente el salario, y hacer una competencia desleal sectorial. Que el contrato se considere
salvo que se justifique que no es así, y no de tiempo indefinido, sino mucho más corto de lo que teníamos hasta ahora en contratos temporales, especialmente el de obra o servicio, que el contrato se considere, salvo que se explique lo contrario, indefinido, es un avance importantísimo, pero que también tenemos que ser muy cuidadosos y de controlar empresa a empresa, sector a sector, cuál es su nivel de aplicación. Y ahí la inspección también tiene que tener instrucciones claras para ello, porque será nuestro primer escalón de denuncia cuando las empresas no cumplan con ello. La potenciación del contrato fijo discontinuo, otro elemento fundamental. Cierto es que vamos a tener debate sobre si nuestro sector de la hostelería, que depende, como bien sabéis, del tractor del turismo, se justifica plenamente el contrato fijo discontinuo. Yo creo que aquí nuestro sector turístico es estructural durante todo el año, en épocas de normalidad, y además es transversal en todos los sectores de actividad de Canarias. De ahí que preferentemente en ese tractor, en ese elemento servicio, la inmensa mayoría de los contratos serán contratos de carácter indefinido. Por último, el otro objetivo, bueno, dos más. Todos sabemos que cuando afrontamos la crisis financiera del 2008, la destrucción de empleo fue masiva cuando las empresas entraban en dificultades, por muy maquilladas que las mismas fueran, porque no todo el mundo entró en las mismas dificultades. El recurso más socorrido era el despido. Ahora tenemos un mecanismo, una red de protección, bien dicho es mecanismo red, para que el despido no sea una alternativa, que se tengan otras alternativas. Hemos aprendido de los ERTE. Nunca jamás se ha recuperado tanto la actividad y en el empleo en todas las crisis precedentes como en esta. ¿Por qué? Porque hemos ideado y ha salido del ámbito del diálogo social un mecanismo de protección de empresas y de empleo. Y eso ha permitido que la reactivación, es verdad que lastrada por las diferentes fases de la pandemia, pero que está claro que cada vez que la pandemia da un respiro, la economía se reactiva, el empleo se reactiva, porque hemos introducido mecanismos para que ello sea así. Nuestros jóvenes es algo que nos debería de preocupar. El infraempleo, la migración de una buena parte de la generación mejor formada y preparada de la historia de nuestro país y de esta comunidad autónoma, especialmente me refiero, tiene que preocuparnos y mucho. Esta reforma laboral también se acuerda de ello. Ya no solamente por eliminar mecanismos de precarización, sino también porque se ha cometido la fase formativa, el contrato de formación, en sus diferentes modalidades, formación en alternancia y formación para el empleo. Y eso, compañeros y compañeras, gracias a mí, tiene que servirnos para reducir las inasumibles tasas de desempleo juvenil. Esta reforma es para lo que ahora mismo estamos trabajando. Por supuesto que sí, pero también para preparar el terreno para los que nos tendrán que sustituir en los trabajos. Tenemos que dejar un mercado laboral mucho más estable, con condiciones para que cualquier trabajador o trabajadora no tenga que tener 20 contratos al año para sacar mínimamente digna una familia. No podemos tener trabajadores en la pobreza, no podemos tener trabajadores de forma inestable. Y para eso es importante el trabajo que cada uno de nosotros, como representantes de trabajadores y trabajadoras, hagamos en los centros de trabajo. Pongámonos a la obra ya. Además, la formación también de los cuadros sindicales. Eso es otro elemento en donde nos estamos empeñando las dos organizaciones.
porque sin formación no seremos capaces de asesorar, no seremos capaces de denunciar los incumplimientos de esta reforma laboral. En fin, creo que ya me están tocando las campanadas. Europa nos lo exigió, Europa lo tiene, los fondos europeos, no podemos desperdiciar ni un céntimo. La sociedad no nos lo perdonaría. Ahora tenemos herramientas, compañeros, herramientas también para transformar nuestro tejido productivo, para dejar una Canarias mucho mejor que como la hemos encontrado. Y ese es un trabajo y una labor de todas y de todas. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Vivan las organizaciones sindicales más representativas! ¡Viva la gente de UGT y de Comisiones Obreras! Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Lo primero, un cordial saludo de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y un afectuoso saludo a la gente de La Palma que tan mal lo ha pasado durante todo este tiempo. Voy a empezar mi intervención en un momento complicado porque después de las 3 intervenciones que ha habido es bastante difícil decir cosas diferentes en la explicación de lo que estamos haciendo o a lo que nos estamos dedicando. Pero sí quiero hacer un reconocimiento a la gente que hoy estáis en esta plaza, a la gente que también están en otras plazas del conjunto de nuestro país, haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí, Comisiones Obreras y UGT, reivindicándonos como representantes legítimos de los trabajadores y trabajadoras de las empresas y reivindicándonos con algo que nunca hubiéramos podido imaginar. Sois la primera generación de sindicalistas en pandemia. Nos hemos tenido que reinventar como sindicatos para hacer frente a algo que nunca hubiéramos pensado teorizar ni teorizado en ningún momento. Paralizar un país, paralizar el mundo, volverlo a arrancar, garantizar la seguridad, la salud, el abastecimiento de la gente. Y eso lo han hecho trabajadores y trabajadoras, dirigidos en las empresas con representantes sindicales, que han establecido protocolos de salud laboral, que han visto cómo entrábamos en los ERTEs, cómo se salía de ellos y cómo hemos sido capaces de garantizar el empleo y la vida de millones y millones de compatriotas. Ese es el valor que tiene la clase obrera. Y ese es el valor todavía mayor que tiene la clase obrera organizada. En un país donde están intentando que acabemos de manera individualizada, mí, me y para mí, somos la clase obrera organizada la que somos capaces exclusivamente de garantizar los derechos del conjunto de nuestra gente. Por eso la reforma laboral es importante. En su contenido, sí, igual que lo fue la reforma de las pensiones, igual lo que ha sido la subida del salario mínimo. Pero más allá del contenido que estamos explicando, lo es porque estamos intentando recuperar, recomponer un Estado que se base en el bienestar social, que tenga como pilar central el mundo del trabajo, el valor del trabajo, el salario como proyecto de vida. Ese es el objetivo, que nuestra gente joven disponga de un salario digno, de un empleo estable, que tenga previsión de que cuando se jubile cobre una pensión digna. Porque eso es la manera de hacer sociedad, eso es la manera de hacer país. Un país que tiene que acabar con décadas de precariedad. Un país cuando a nuestra gente le sorprende que qué vamos a hacer ahora que no hay contratos temporales. Día a día, porque el sector de servicios trabaja todos los días, porque las fábricas de automóviles trabajan todos los días. Y eso es empleo estable. El empleo temporal se ha utilizado en este país para chantajear bolsas ingentes de parados y paradas, buscando el salario más precario para comer. Y eso es lo que tenemos que romper. Es una dinámica perversa en la que nos quieren instalar, donde los sindicatos no valemos para nada. ¿Qué haría este país sin sindicatos? ¿Qué haría este país tirado a las fauces depredadoras de empresarios que lo único que han buscado es su enriquecimiento personal? Y eso lo estamos haciendo, sí, con un gobierno progresista también,
Porque no se nos olvide, la sociedad es política y cada uno defendemos intereses determinados y los nuestros son intereses de clase. Por eso la organización sindical es tan importante y por eso tratan de acabar con nosotros y nosotras. Porque sin gente como vosotros, como vosotras, que en el día a día en esa empresa, muchas veces denostados, somos los que garantizamos que la gente pueda disponer de un convenio colectivo, que la gente pueda disponer de un abogado. Y eso lo hacemos organizaciones sindicales que, al contrario, que piensan no estamos subvencionadas. Los recursos de comisiones obreras, los recursos de UGT salen y emanan de la cuota de sus afiliados y afiliadas. Y en un escenario de generosidad la ponemos a disposición del conjunto de la clase trabajadora. Nuestros abogados y abogadas, nuestro gabinete, nuestros asesores, cuando nos sentamos en una mesa, cuando llegamos a un acuerdo, esos que están vilipendiando nuestros acuerdos son los primeros que los disfrutan. Porque los acuerdos a los que llegan sindicatos de clase, como comisiones obreras UGT, son para... Y eso a muchos les jode. Y por eso somos un elemento a batir. Desde aquí, en un camino que no para, hemos vivido la crisis económica, reventaron el mercado de trabajo, reventaron los derechos, reventaron el Estatuto de los Trabajadores, utilizaron la crisis y se aprovecharon de ella para arrumbar un Estado de Derecho. Afortunadamente estamos recomponiéndolo, poco a poco, trozo a trozo. Hoy no acaba nada. Lo han dicho los compañeros y no me voy a extender. Hemos mirado al empleo. No queremos mirar al despido, porque llevamos muchas décadas mirando al despido. Llevamos muchas épocas mirando a las colas del paro. Y lo que tenemos que mirar es que aquí en este país, todo el que tenga capacidad de trabajar, trabaje. Y todo el que necesite unos servicios sociales los disponga. Porque para eso también vale el sindicalismo de clase. Es muy cómodo organizarse en sindicatos corporativos. Es muy cómodo defender tu terruño y tu parcelita y que le den por culo al resto. Nosotros no somos de ese pelaje. Nosotros cuando miramos a una empresa, un convenio colectivo, cuando vamos a una movilización, miramos el salario, sí, porque del salario vivimos. Miramos las condiciones de trabajo, sí, porque esas son las que nos permiten mantener la salud en el trabajo. Pero miramos también a ese salario diferido que son los servicios públicos, a ese salario diferido que es la sanidad. ¿Qué hubiera hecho este país sin el sistema sanitario que dispone la pandemia? Que se lo están tratando de cargar como están haciendo con la atención primaria. Porque somos un sindicato que además mirar en la empresa, miramos en el sector, y además de mirar en el sector miramos en la calle, en que haya servicios públicos, en que haya educación, en que haya calidad de vida de la gente. Esa es la organización, las organizaciones sindicales que representamos, comisiones obreras y UGT. Esas son las organizaciones sindicales que han mantenido el pulso desde sus casas, teletrabajando, atendiendo a los compañeros y compañeras en las empresas y en los sectores durante la pandemia. Son los que nos hemos sentado en la mesa para llegar a acuerdos, sí, con los empresarios, seguro. No nos duelen prendas. Lo hacemos día a día en cada convenio que firmamos y en cada acuerdo que suscribimos. Porque son la contraparte, porque es mucho más potente, mucho más fuerte un acuerdo alcanzado entre todas las partes que coinciden en un mismo ámbito que un acuerdo de parte. Y ganas nos daban, porque ellos no tuvieron ni siquiera la decencia de decir que ante un acuerdo que había previo a la reforma de Rajoy, este se aplicara de manera unilateral. Pero nosotros sí, porque además miramos, porque este país disponga de un tejido productivo que saque a la gente de la pobreza. Y por eso también era muy importante en esta reforma laboral contar con el apoyo de Europa, porque la movilización de los 140.000 millones de euros tiene que servir para sacarnos de la precarización en los sectores donde estamos instalados, para que el sector agroalimentario salga de la pobreza. Necesitamos un sector agroalimentario que no se base en la explotación de los caciques, que sea potente, que sea un sector de primer orden, con un tejido productivo moderno. Y por eso también era importante que esta reforma laboral se incardinara en el empleo, en los derechos
y en garantizar que los recursos que vamos a disponer se utilizan de manera adecuada. Por eso sorprende, no tanto los partidos políticos que lo único que quieren es el contrapeor mejor para luego venir ellos a arreglar ¿qué? ¿Qué han arreglado cuando han gobernado si no es nada más que para los suyos? Pero también sorprende algunos amigos de viaje que priorizan el tacticismo frente a las necesidades de la gente. Nosotros, y lo dice nuestra ministra de Trabajo y amiga, Yolanda, nosotros no jugamos con las cosas de comer, porque nosotros somos los que cualquier acuerdo que hagamos en una empresa va dirigido directamente a los intereses de la gente, en su salario, en su compra, en su mantenimiento de vida. No me voy a extender más porque creo que se han dicho todo lo que tenemos que hacer. Pero un acuerdo no vale con que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado. Un acuerdo no vale con cerrarlo en una mesa, en donde sea. El acuerdo vale cuando se dirime el conflicto en los centros de trabajo. Por eso hoy estáis aquí, las personas que representáis a vuestros compañeros y compañeras en los centros de trabajo. Por lo tanto, sois los que tenéis que garantizar que mañana, que pasado, el acuerdo se cumple, los contratos se establecen, los salarios se aplican y la negociación colectiva se refuerza. Y recordarle a la gente, porque últimamente somos de memoria frágil, que como decía bien Luján, aquí los ERTEs, quien se comía el paro éramos los trabajadores y trabajadoras mientras duraba el ERTE. Aquí los ERTEs se reducían los porcentajes de cobro según iban pasando los meses. ¿Y cuántos miles y miles de trabajadores y trabajadoras, después de estar años en ERTE, no se han ido al paro sin tener ninguna cobertura porque ya se lo habían comido? Por lo tanto, no son los mismos ERTE. Y a esa gente también, que llegaba a las asesorías diciendo, oye, que a mí en el ERTE cobraba una guarrería, y yo cobraba no sé cuántos miles, ¿y dónde está la nómina? No, es que me lo pagaban en negro. Espero que también se haya aprendido de que el trabajo en negro no vale para garantizar derechos. Estamos haciendo una estructura de derechos que permita que la flexibilidad interna se resuelva en vez de con el despido, con el ERTE. Y para eso es necesario también sacar las bolsas de dinero negro y las bolsas de salarios de indiferido que están dándose todavía en muchos sectores. Porque va a depender en gran medida lo que luego se cobre en la pensión o lo que se cobre en un ERTE. Por eso desde aquí un llamamiento a los miles de delegados y delegadas de comisiones obreras, de UGT y de comisiones obreras. Ahora hay que luchar por la negociación colectiva, hay que luchar porque se cumpla lo firmado. Pero esto no tiene fin, esto no acaba nunca mientras exista opresión y discriminación. Esa es nuestra razón de ser, la razón de ser de sindicatos, de clase que lucha por los intereses de la gente. ¡Viva la Unión General de Trabajadores! ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Gracias, compañeros y compañeras.